Existen distintos tipos de terror. El miedo puede llegar a través de una película que nos mantenga al borde del asiento, un buen libro que haga volar nuestra imaginación y pensar en las cosas terribles que escribió el autor, o simplemente al ver algo increíblemente tétrico. Pero existe un tipo de miedo que se basa más en lo que pensamos. Las ideas pueden llegar a ser incluso más escalofriantes que el mejor monstruo de la ciencia ficción. En anteriores videos de esta entrega he hablado de preguntas que pueden causar una crisis existencial y llevarnos a cuestionar nuestra posición, no solo en el universo, sino también en donde estamos actualmente. A petición de muchos de ustedes, continuaremos con esta saga, 5 preguntas que no te dejarán dormir en el día de hoy. Sugiero discreción, pues algunas de las ideas expuestas en este video podrían provocar crisis existenciales o vacíos en algunas personas. La memoria es un proceso en el que el cerebro codifica y almacena la información para ser accesada en el futuro. Esta es un resultado de distintas conexiones sinápticas entre neuronas, pero la memoria puede ser afectada por distintas cosas. Un golpe en la cabeza podría borrar gran parte de nuestra memoria, haciéndonos olvidar lo que un día vivimos. Incluso, a través de distintos métodos de lavado de cerebro o manipulación, se puede lograr modificar nuestra memoria sobre un evento. Anteriormente he hablado sobre los recuerdos creados, el cual es un fenómeno existente en nuestro cerebro. Tras la influencia de una persona o algún evento en el exterior, podríamos comenzar a pensar que vivimos algo que nunca había ocurrido. Pero ¿qué pasa cuando nos ocurre justamente lo contrario? Cuando no podemos recordar algo que sí ocurrió. El fenómeno de los recuerdos reprimidos es algo que ha sido estudiado durante años y suele estar asociado con experiencias traumáticas. ¿Pero qué son y cómo se dan? Te pongo un ejemplo. Imagina que vas en un auto con un familiar cercano. Tienen un accidente. Durante tu familiar pierde la vida. Tú observas todo lo que ocurre en la situación, pero es tan impactante y traumático que simplemente tu cerebro oculta este recuerdo para protegerte. Según se piensa, esto ocurre con los recuerdos reprimidos. Son recuerdos que han sido archivados u ocultados de tu cerebro para evitar que esto nos haga daño en el día a día. Ahora bien, esto nos lleva a una inevitable pregunta. ¿Existirá algún recuerdo suprimido de algún evento traumático que no podemos recordar? Seguramente pensarás que lo más probable es que no has vivido ningún evento traumático, que no has suprimido ningún recuerdo. Pero ¿cómo podrías saberlo? ¿Cómo estar consciente de lo que no estamos consciente? ¿Cómo recordar lo que ya no recordamos? Quizás tu cerebro ha decidido olvidar algo muy importante, pero tan terrible que no pudiste asimilarlo y que se mantiene en lo oculto para protegerte. Solemos pensar que a pesar de que el tiempo pasa y cambian nuestros gustos, carácter e incluso cuerpo, seguimos siendo la persona que éramos cuando niños, pero realmente lo somos. Existe un ejercicio filosófico que propone lo siguiente. Imagina que existe un barco al cual se le reemplazan una pieza mensualmente. Estas piezas descartadas se guardan en un almacén. Llegará un punto en el que todas las piezas del barco serán nuevas y todas las piezas antiguas estarán en este almacén. Se podría reconstruir un barco en su totalidad con todas las piezas descartadas. Entonces, al barco que le reemplazamos las piezas, ¿sería uno completamente distinto, uno nuevo, o sería el mismo con el que iniciamos? Si uniéramos todas las piezas viejas, nuevamente existirían 2 barcos. ¿Cuál sería el original? Esta pregunta intenta explicar lo siguiente. No importa cuál sea tu edad actualmente, la mayoría de células y tejidos en tu cuerpo se ha ido renovando al pasar del tiempo. Algunos opinan que el cuerpo humano se renueva en su totalidad en unos 15 años. Esto significa que dentro de 15 años, el cuerpo que tienes hoy día ya no será el mismo, pues se va a ir renovando poco a poco. Células y tejido serán descartados. Ahora bien, tampoco será igual tu mente. Nuestro cerebro va cambiando, no solo físicamente, sino también mentalmente. Tenemos experiencias nuevas, cambios en nuestros gustos, todo se va modificando. Seguramente piensas que sigues siendo la misma persona que eras al ser un niño, pero la realidad es que aunque quizás te queda uno que otro rasgo o uno que otro gusto, hoy día eres alguien diferente. Esto nos lleva a preguntarnos,
¿Sigo siendo yo o soy alguien más? Tal vez sigo estando aquí por mis recuerdos, pero ¿qué ocurre si también los pierdo? ¿Cómo sabría que sigo siendo yo? Un nuevo sentido. Por muchos años se pensó que el ser humano únicamente tenía 5 sentidos: visión, audición, olfato, gusto y tacto. Al pasar el tiempo, se ha ido agregando sentidos a esta lista. Sentidos tales como el equilibrio, la kinestesia, la percepción del frío, la percepción de los sabores, etc. Aunque no está claro cuántos sentidos realmente existen, lo que sí sabemos es que estos funcionan para ayudarnos a interpretar la realidad, haciendo el papel de herramientas de medición para comprender lo que nos rodea. Pero muchas personas han propuesto que quizás en el futuro podamos desarrollar un sentido que aún no tenemos, lo antes llamado el sexto sentido. Uno que te daría habilidades, quizás para ver más allá de nuestra realidad o hasta comunicarte con personas que ya no existan aquí. Sabemos que nuestros sentidos son limitados y que solo captamos una pequeña parte de lo que existe, pero si logramos desarrollar un sentido extra, ¿cómo esto cambiaría la percepción que tenemos de la realidad? Sería que existe mucho más de lo que nosotros pensamos, solo que no somos capaces de comprenderlo por nuestras limitaciones biológicas. Obviamente, sabemos que una persona ciega desde su nacimiento se encuentra limitada en su interpretación de la realidad, pero ¿qué tal si nosotros también estamos limitados a la percepción de ella por falta de algún sentido que ni siquiera sabemos que existe? El trastorno de la personalidad múltiple es uno de los más inquietantes e interesantes en la psiquiatría. Es un trastorno en el que la persona presenta 2 o más identidades que se dividen en su persona. Es un tema del que he hablado en otros videos y que no deja de sorprender hoy día a los psiquiatras y psicólogos que los estudian. El que lo sufre suele cambiar abruptamente entre caracteres. Estas personalidades conviven en el cerebro del paciente, muchas veces son contrarias. El que sufre esta condición puede que no esté consciente de la existencia de ellas, por lo cual a veces tiene lagunas mentales o pérdidas en el tiempo en su memoria, donde estas segundas personalidades toman el control. Por ejemplo, una persona que sufre este trastorno podría estar tranquilo en su hogar viendo la televisión y luego despertar al día siguiente en medio de la calle, sin recordar nada de lo ocurrido, sin saber que una de estas personalidades alternas tomó el control de su día. Y esto es lo más inquietante de este trastorno. Si ocurren lagunas mentales, muchas veces no se tiene el control sobre estas personalidades. ¿Cómo podríamos saber si en algún momento nos ha manifestado una personalidad alterna a nosotros, que tomó el control quizás por un día y que no lo recordamos? Después de todo, no podemos recordar a ciencia cierta todos los días que hemos vivido. Quizás, si te pregunto qué hiciste ayer o qué hiciste la semana pasada, podrías recordar todo, pero ¿qué tal si te pregunto de la semana anterior a esa o la anterior a la anterior? Podrías estar seguro de que fuiste tú quien llevó las riendas todos los días y no alguien más. Quizás esta es una de las explicaciones a esos misterios de pérdida de tiempo, donde algunas personas afirman que han perdido horas y a veces días de su vida. Y la número 1, los sueños y la realidad. Cuando soñamos, generalmente recreamos eventos de nuestro día a día. Muchas veces vivimos experiencias que desearíamos tener estando despiertos o pesadillas de lo que tememos. Para algunos, los sueños son más interesantes que el estar despiertos, y otros pueden cobrar lucidez durante un sueño, darse cuenta que nada es real. Aunque la mayoría de veces no podemos diferenciar un sueño de la realidad. Existe una frase que dice: la realidad no es más que una mera ilusión, aunque una muy persistente. Sabemos que lo que conocemos como real es mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. También conocemos distintas enfermedades donde la persona comienza a soñar despierto, como es en el caso de la narcolepsia, la cual lleva a los que la sufren a alucinar o tener una percepción de la realidad distorsionada, confundiéndose con los sueños. Pero lo bueno de esto es que los sueños como los conocemos duran poco tiempo, que al despertarnos al día siguiente estaremos en la realidad. ¿O no es así? Lo que nosotros consideramos real no es más que una interpretación de nuestros sentidos por medio de nuestro cerebro. Al dormir, generalmente no nos damos cuenta que estamos soñando, porque nuestro cerebro lo interpreta como algo real. Pero ¿qué si llevamos toda la vida durmiendo? ¿Cómo podríamos saberlo? Cuando pensamos que estamos despiertos, no es más que la manifestación de nuestro propio cerebro,
quizás se trate de otro sueño. Más impactante aún, que si nuestros sueños realmente son la realidad y esto que consideramos realidad es realmente los sueños, una simple ilusión, ¿cómo podrías saberlo? Después de todo, cualquier herramienta que usemos para probar esta realidad podría formar parte del mismo sueño. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la realidad de una ilusión? Estas han sido 5 preguntas que consideré interesantes sobre la realidad o existencia humana. Pero cuéntame tú qué piensas sobre ellas. ¿Le tienes alguna explicación? ¿Qué otra pregunta te ha robado el sueño? Déjame tu opinión o pregunta en los comentarios, que estaré escogiendo las mejores para una próxima entrega de esta saga. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.